Vamos a estar predicando bajo el tema, así ha dicho Dios el Señor. Así ha dicho Dios, así ha dicho Dios el Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a leer la palabra. Por favor, vaya a su Biblia a Ezequiel 2:4. Ezequiel 2:4. Cuando lo tenga y lo haya encontrado, diga gloria al que vive. Ezequiel 2:4. Cuando lo encuentre, diga gloria a Dios. Ezequiel 2:4. Cuando lo tenga enfrente suyo, ya sea en su celular o en su Biblia, hard copy, o su libro como tal, diga gloria a Dios. Qué bueno. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son un pueblo terco. Voy a leer tres versiones. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles: esto dice el Señor soberano. Esa es Nueva Traducción Viviente. Tengo otra, Reina Valera contemporánea. Esta es la más que me gusta. Así que yo te envío a gente de rostro adusto y de corazón empedernido, y le dirás: así ha dicho Dios el Señor. Y esta versión que le voy a leer, Nueva Versión Internacional: te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle: así dice el Señor omnipotente. Gracias, Señor, por tu divina y poderosa palabra, la cual es viva, la cual penetra, la cual lleva a cabo por lo cual es enviada, para lo cual es enviada. Padre, yo te pido que seas tú hablando en este tiempo y que el pueblo esté apercibido y receptivo de lo que tú vas a decir, para que nuestro entendimiento sea renovado para glorificar tu nombre sobre todas las cosas, Señor. Padre, yo te pido que utilices a este humilde vaso de barro para exponer tu palabra, que nunca se base de mi elocuencia, habilidades, don, talentos, sino que seas tú, Espíritu Santo, hablando en este tiempo. Ayúdame a oírte, Espíritu Santo, para predicar lo que tú quieres que yo predique. Yo preparé una prédica, tú eres el que das el mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento. Antes de entrar de lleno a esta base, quiero dejarles saber qué está sucediendo aquí en quizás los primeros 3 capítulos de este libro de Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Ezequiel era un sacerdote joven. Si podemos leer al inicio de ese primer capítulo, podemos deducir, o los historiadores dicen que podía tener algunos 30 años, que esta edad para este tiempo era la cual se ordenaba a los sacerdotes. Era un sacerdote que se encontraba en Babilonia. Dice el río Quebar, este río quedaba en Babilonia. Ezequiel estaba exiliado viviendo en Babilonia. Dicen los historiadores también que esto era una pequeña colonia de exiliados que vivían en esta región, pero estaba localizado en Babilonia. Y Ezequiel narra cómo los cielos se abren y el Señor Dios le revela una visión. Él puede ver una visión. Ahí, si va a ese primer capítulo, va a ver cómo él describe esa visión con detalles. Una visión tiene que ser algo sobrenatural. Únicamente el que puede dar la visión es el Señor. Y luego de esto, el Señor, luego que Ezequiel recibe esta visión, él se postra, porque pudo ver que la gloria de Dios se había manifestado en este tiempo. Y una de las cosas que me llama la atención cuando Ezequiel termina aquí, o en este libro de Ezequiel,
termina de narrar la visión, dice que él se postra, dice que su rostro cae sobre tierra, y ahí es que recibe el llamado del Señor, recibe el llamado de Jehová, recibe el llamado de Dios. Dato curioso, o lo que me llama la atención, es que el Señor llama a aquel que se postra, le dice que se levante para enviarlo a llevar a cabo una asignación. Que antes de ser llamado, el Señor tiene que conocer nuestro corazón. Y para ser llamado y escogido de parte del Señor, nosotros tenemos que tener un corazón humilde. Y esto fue de la manera que reaccionó Ezequiel, postrándose rostro en tierra, reconociendo que hay una visión divina. Recuerde que Ezequiel es un sacerdote. Hay conocimiento de la ley, hay conocimiento del Señor. Y él se postra. Y aquí pueden verlo a inicio de este capítulo 2. Dice que el Señor lo levanta. El Señor va a levantar a aquel que reconoce la grandeza de su poder. El Señor va a levantar a aquel que sabe humillarse ante su presencia. Va a levantar a aquel que reconoce su gloria. El Señor va a levantar al humilde de corazón. Al altivo no puede ser usado por el Señor. Pastor, ¿por qué? Porque el altivo y el orgulloso nunca dependerá del Señor. El humilde se postra y se levanta a disposición del Señor. Y esto fue lo que hizo Ezequiel. Se postra y le dice: aquí estoy. Estoy parafraseando los versículos si usted está leyendo la palabra. Estoy narrando lo que está sucediendo. Y Ezequiel se levanta. Y una de los aspectos que me llama la atención aquí es que lo llama, lo levanta. Dice que el Espíritu vino sobre él para servirle al Señor. Nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Nuestro espíritu no puede estar enaltecido, porque nunca vamos a entender cómo servirle al Señor, ni para qué Él nos ha llamado, ni para qué Él nos ha escogido. Y el Espíritu del Señor viene sobre él y se levanta. Y aquí el Señor comienza a darle un sinnúmero de instrucciones. Instrucciones confrontadoras. Pero aquí el asunto es que el Señor lo llama hijo de hombre. Hijo de hombre, levántate. Hijo de hombre, ponte en pie. Hijo de hombre, levántate que le vas a hablar a tu pueblo. Hijo de hombre. Y estudiando me llama la atención el hecho de que le llama en todos esos capítulos hijo de hombre en múltiples ocasiones, reconociendo que, o dejándole saber a Ezequiel que él es un hijo de hombre, él es un mortal, él es un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero que puede ser usado por el Señor. Le está diciendo: oye, yo te estoy escogiendo a ti, hijo de hombre. Yo te estoy escogiendo a ti, hijo de hombre, para que lleves a cabo lo que yo te voy a enviar, pero no es por ti. Es por lo que yo te voy a decir. Hijo de hombre, tú le vas a hablar a tu pueblo. Levántate. Y aquí es que llegamos a esta parte de este versículo que le vas a decir a tu pueblo: así ha dicho el Señor. Así ha dicho Dios el Señor. Le vas a decir a tu pueblo ese mensaje. Pero es que no se basa de ti. Se va a basar de lo que yo te deje saber a ti. Y tenemos que tomar en perspectiva que aquí el Señor le está hablando a Ezequiel en Babilonia, donde lo que había alrededor no era nada bueno, donde lo que había alrededor era confusión, donde lo que había alrededor era depravación, lo que estamos viviendo en este tiempo.
El Señor va a continuar hablando, no importa dónde usted se encuentre. El Señor le va a continuar hablando a su pueblo, no importa dónde nos encontremos. Podemos estar viviendo en este tiempo, en un tiempo babilónico, pero el Señor va a continuar hablándole a su pueblo. Y va a continuar levantando hombres y mujeres para este tiempo que se mantienen en santidad, en humildad, para llevar su palabra. El Señor está hablando en este tiempo a gente, a la iglesia, a que se levante, a hablarle a su mismo pueblo para que se mantengan en la santidad divina de Dios, para que no claudique. Aún en este tiempo el Señor sigue hablando. Pero el pueblo cristiano ha encajonado a Dios en la Biblia. Simplemente en la Biblia. Y sí, la palabra de Dios es viva, pero aún en este tiempo Dios sigue siendo Dios. Dios sigue levantando a hombres y mujeres en este tiempo babilónico que estamos viviendo. Pero la iglesia lo hemos encajonado en la historia y no que puede ser una realidad. El Señor le está hablando a un sacerdote en un ambiente hostil, depravado, corrupto. No es lo que estamos viviendo hoy en día. O usted está viviendo en Alice in Wonderland. Usted está viviendo en La La Land. Yo no sé, pero usted y yo estamos viviendo en un tiempo difícil como hombre, como mujer, como padre, como hijo. Y no nos podemos dormir en los laureles. El que esté durmiendo, que se despierte en este tiempo. Dale un codazo al que esté durmiendo en este tiempo y que preste atención a este mensaje. Seriamente, despierte el que esté durmiendo al lado suyo. Porque el Señor está hablando y tenemos que prestarle atención a lo que Él está diciendo. Y por eso es que no crecemos, porque estamos durmiendo. Estamos circunscribiendo, ¿oyó esa palabra? Yo me veo así, pero a veces pienso. No podemos encajonar al Señor en que aquello sucedió. Deber de nosotros, el deber de nosotros, procurar tener un corazón humilde, buscar consagración para que el Señor nos tenga en su banco de talento para utilizarnos para llevar su palabra. Pero a veces nosotros mismos nos descalificamos porque no nos vemos en lo perfecto. Entendemos que el Señor está buscando a gente perfecta. Sí, está buscando a hombres consagrados del Señor y a mujeres consagradas en el Señor. Pero no está buscando a gente perfecta. Ezequiel sí era un sacerdote, tenía conocimiento. Pero era un hombre como usted y como yo. Y lo agarra y le habla. Y le dice, oye, vas a hablarle a tu pueblo, a este pueblo que es de rostro adusto y de corazón impedernido, que es terco, duro de corazón, que es obstinado y es terco. Pero le vas a decir, así dice el Señor, así ha dicho Dios el Señor, así dice el Señor omnipotente, le está cediendo autoridad. Los que estamos llamados y escogidos por el Señor tenemos una autoridad delegada por el Señor para hablarle a nuestro pueblo. Esa autoridad que ha sido delegada, ¿se cree o no se cree? Esa autoridad delegada aún así se puede manifestar en nosotros. ¿Cómo, pastor? Se manifiesta en nosotros teniendo dominio propio de nosotros, valga la redundancia. Esa autoridad delegada de parte del Señor está en nosotros para nosotros mantenernos, sostenernos y permanecer, y también para el pueblo del Señor. La palabra dice, así dice el Señor. No es así dice Javier Rivera. Javier Rivera no es omnipotente, pero Javier habla la palabra del Señor.
Así dice el Señor. Tienes que comenzarte a ver como el Señor te ve. Tienes que comenzarte a ver y dejarte usar como el Señor quiere verte y como Él quiere dejarte usar. Vete y háblale a tu pueblo terco, obstinado, duro de corazón. Y vas a ir y vas a hablar de parte de mí. Vas a ir y le vas a decir 4 cosas. Y se lo vas a decir de frente. La iglesia está acostumbrada o demanda o pide que la iglesia se hable la palabra en amor. Que la palabra se hable en amor. ¿Pero qué es amor? ¿Cómo uno puede hablar la palabra en amor? Si el pueblo es duro. Mire, vamos a dejarnos de cosas. Todos nosotros aquí somos duros de aquí arriba. Somos tercos en algún área de nuestra vida. En algún área de nuestra vida nosotros de aquí somos tercos. Entonces, venimos a la iglesia y queremos oír una palabra de amor. La palabra de amor es yo recitarle poemas, yo decirle papito, mamita, hijito de Dios, no peque. Eso a papá Dios no le gusta, pero Él te ama. Él te ama. No fornique. Eso está malito. Eso es amor. O usted pretende que el pastor vaya, le dé un abrazo y le dice, papito, no fornique. No lo vuelva a hacer. O usted prefiere que el pastor o su mismo hermano, porque no vea que esto es un asunto del pastor nada más, y ya mismo se lo justifico con la palabra. Esto es un asunto de todos. Cuando usted sabe que su hermano se está embarrando, usted tiene la capacidad, usted tiene esa autoridad de ir a donde su hermano, oye, estás embarradito, papi, mami, estás embarradita, cámbiate. ¿O usted prefiere que yo le diga, oye, arrepiéntete, vamos a trabajar juntos, pero tienes que dejar la poca vergüenza esa y continuar caminando en el camino del Señor? Yo sé que eso no le gusta a mucha gente, pero el pueblo es duro. Usted y yo, yo, el pastor primero, somos duros. Y a veces se nos levanta el orgullo y no deseamos, no queremos, no tenemos la voluntad de obedecer la palabra de Dios. Y entonces usted quiere venir a la iglesia que se le imparte una palabra de amor. Nosotros somos finitos. ¿A qué se refiere, pastor? Que nosotros con una cascarita de banano o de guineo, como decimos en Puerto Rico, podemos resbalar y caer. Ese es el ser humano. Ese es el pueblo de Dios, usted y yo. Pero aún así, el Señor tiene como predicaba hace poco, nos da el privilegio de ser usados por Él para hablarle a un pueblo, para decirle así de parte de Dios. Y el dato curioso que también me llama la atención es que, como le dije, en sinnúmero de ocasiones aquí el Señor le recalca a Ezequiel, hijo de hombre, en un sinnúmero de ocasiones. Y cada vez que le decía hijo de hombre, le daba una instrucción. Hijo de hombre, ponte de pie, voy a hablar contigo. Hijo de hombre, voy a enviarte a los hijos de Israel, un pueblo rebelde. Un hijo de hombre, no tengas miedo.
Hijo de hombre, escucha bien lo que te digo. Estas son instrucciones del Señor. Y mire y preste atención. Que le está recordando que Él es un ser humano como cualquier otro. Y le está diciendo en lo que puede caer. ¿Cuántos de aquí hemos tenido miedo en algo? En miedo en predicar su palabra. En miedo a impartir su palabra. Usted me ve aquí derechito, pero hay veces que se lo digo. Me permite la visita. Yo soy un pastor diferente, pero se lo voy a decir aquí. ¿Usted se cree que a veces a mí no me da diarrea allá atrás? Y no me da nervio. Pero yo creo en la autoridad de Dios que está sobre mí. No por mí, por Él. Porque Él se puede manifestar en mí. Y eso me sucede, ¿por qué? Porque yo no quiero ni deseo decir algo que el pueblo no se merezca. Pero yo confío que así dice el Señor de los ejércitos. Así yo creo que el Señor continúa hablando y que yo puedo ser utilizado para hablarle a un pueblo. Que puedo ser utilizado para hablarle al pueblo de Dios, que es duro, que es obstinado, que somos tercos. Y el Señor le está diciendo, oye, hombrecito, no tengas miedo. Yo te estoy enviando. No tengas miedo. El Señor a veces nos envía y se levanta el miedo en nosotros porque comenzamos a pensar en nuestras carencias, en lo que nos falta, en que a veces pensamos que no somos dignos. Y sí, no somos dignos de ser usados por el Señor, pero si el Señor nos envía a llevar su palabra, nosotros tenemos que decirle que sí. Recuerde que Ezequiel puso rostro sobre tierra y se dejó levantar por el Espíritu Santo, y el que se levanta en el Señor es para decirle que sí al Señor. Hijo de hombre, no tengas miedo. Le está diciendo, le vas a repetir mi palabra a tu pueblo. Se la vas a decir una y otra vez. No tengas miedo, hijo de hombre. Escucha bien lo que te digo. No seas rebelde como esa gente. Abre la boca y como lo que te voy a dar. Le está diciendo, oye, tu pueblo, yo te estoy diciendo a ti, Ezequiel, al Ezequiel o a la Ezequiela que se encuentre aquí en el remanente. No seas rebelde como los demás. Le está diciendo, tienes que ser diferente para ser usado como el Señor, por el Señor. El Señor le está diciendo a Ezequiel, tienes que ser diferente. No seas como esta gente, porque si eres como esta gente no te puedo usar. Porque tiene que haber alguien que viva en santidad. Tiene que haber alguien que viva, no en la perfección, pero sí en la santidad de Dios para llevar un mensaje de aquel que lo envía. De llevar un mensaje de aquel quien es santo. Pero a veces queremos ser enviados con una doble vida. A veces queremos ser usados por el Señor, pero todavía no hemos sido consagrados. Estoy hablando de que Ezequiel era un sacerdote. Le está diciendo, como esta gente no puede ser. Yo te envío, pero no te dañes en el camino tampoco. Lamentablemente esto sucede en el camino del cristiano. Que caminamos en el Señor y claudicamos. Nos vamos con la ola que hay alrededor de nosotros. Con la ola de Babilonia. Mire, usted puede vivir en Babilonia, pero Babilonia no necesariamente tiene que vivir en usted. Tenemos que desprendernos de Babilonia. No importa lo que usted haya vivido en el pasado, ya usted es redimido por el poder de la cruz. Usted ha entendido eso. Despréndete de Babilonia. Babilonia ya se acabó en tu vida.
Babilonia sigue y continuará hasta el fin de los tiempos. Pero usted no pertenece a Babilonia. Usted pertenece al reino de los cielos. Usted es un redimido del Señor. Usted vive por la gracia divina de Cristo que fue en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y usted no puede ser igual que los rebeldes que hay allá afuera. Lo dije con R y es con L. Rebeldes. Hijo de hombre. Le está diciendo, hijo de hombre, mantente cerca de mí. Porque solo no lo puedes hacer. Puedes caer. Hijo de hombre, mantente cerquita de mí para que lleves mi palabra. Pero tienes que mantenerte cerca de mí. No podemos llevar la palabra de Dios si estamos lejos de ella. La instrucción que le da aquí. Vuelvo y se la leo. Hijo de hombre, escucha bien lo que te digo. Y no, se lo voy a leer suavecito para digerirlos todos. Y no seas rebelde como esa gente. Ahora, abre la boca y come lo que voy a darte. ¿Qué le va a dar? Le va a dar la palabra de Dios. Le da la palabra de Dios. Habla de un pergamino. Aquí, acto seguido, Ezequiel tiene otra visión. Ve cómo la mano de Dios le da ese pergamino. 2 visiones consecutivas. Eso está poderoso. No sé si usted ha querido que el Señor le muestre visiones. No es consciente ni subconsciente. No son recuerdos, son visiones. Son visiones sobrenaturales. Si usted lee el primer capítulo, lo que él describe ahí, ninguna mente humana puede pensar o llevar a cabo o ver lo que Ezequiel vio ahí. Le dejo eso de asignación para que busque los detalles de esa visión. Pero aquí, después de esta instrucción, le dice, oye, aquí está el pergamino. Ve cómo el Señor le entrega el pergamino. Más adelante encuentra cómo Él le hace comer el pergamino. Porque es que tenemos que comer la palabra de Dios. Así dice el Señor, es basado en la palabra de Dios. Vas a salir allá afuera, le vas a hablar a un pueblo duro, pero tienes que hablarle mi palabra, no la tuya. Recuerde que eres hijo de hombre, pero puedes hablar mi palabra, la palabra que te estoy dando para que ingieras, para que comas, para que te alimentes. Nosotros vamos a tener los nutrientes que necesitamos según de lo que ingeramos. Nosotros vamos a tener los nutrientes necesarios según lo que ingeramos, lo que comamos. Y no estoy hablando de comida natural, estoy hablando del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Estoy hablando del rollo, te estoy hablando del pergamino. Come el rollo del Señor. Pastor, ¿qué es el rollo del Señor? Aquí está el rollo del Señor. Lo que le está diciendo Dios a Ezequiel, cómete la palabra de Dios. Cómete la palabra de Dios. Y luego tienes la autoridad de decir, así dice el Señor. Pero queremos decir, así dice el Señor, sin una autoridad divina, porque no entendemos que tenemos que comer de la palabra de Dios. Somos apáticos de escudriñar la palabra. Nos cuesta comernos el rollo. Nos cuesta que el rollo entre por nuestra boca. Ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre va a tener a alguien que le hable su palabra en este tiempo. Y así mismo lo dice Ezequiel. En el libro de Ezequiel, el Señor le está diciendo, oye, posiblemente esta gente, tú le vas a predicar y no te va a oír. Tú le vas a hablar a esta gente. De parte mía, ellos a mí no me quieren. Esto es el Señor hablándole a Ezequiel y estoy, ¿verdad?, parafraseando para el teólogo que pueda haber aquí. Le está diciendo, esta gente no me quiere a mí. Y ellos te van a negar a ti por causa mía. Pero no es tu deber,
No es tu deber juzgar si te oyen o no. Usted va a seguir hablando la palabra de Dios. Escuche quien te escuche. Y el que te escuche, no. Sacúdete el polvo del que te niegue, del que no quiere escuchar la palabra de Dios. En Mateo lo dice así. Cuando Jesús envía y le da la asignación a sus discípulos. Vayan, prediquen. Donde no te reciban, sacúdete el polvo y sigue caminando. Lo mismo le está diciendo Ezequiel un montón de años antes. Ezequiel le está diciendo, tú vas a hablarle la palabra de Dios a este pueblo duro, a este pueblo rebelde, a este pueblo duro de corazón. Usted continúe hablando la palabra. Usted tiene la autoridad para decirle, así dice el Señor. Yo te la delegué, Ezequiel. Continúe, habla. Porque ¿qué pasa en este tiempo? Que hablamos la palabra de Dios y nos queremos adjudicar a nosotros mismos que aquel se convirtió por lo que yo le dije. Y esa vida es mía. Mentira del diablo. Usted hable la palabra de Dios y más nunca nosotros nos podemos reconocer que esa alma que vino a Cristo por causa de la palabra fue por nosotros. Jamás. Porque nosotros, hasta donde yo sé, ninguno de nosotros aquí escribió la palabra de Dios. ¿O usted escribió algún libro de aquí? Levante la mano si usted escribió algún libro de aquí. Porque si no, lo beatificamos y lo ponemos allí. Iglesia, iglesia. Esto es una palabra para la iglesia. Esta palabra es para ti, que viene miércoles y domingo. Y aquí voy a macetearte un poquito, iglesia. Iglesia, nosotros estamos aquí para hablarle la palabra de Dios, sobre todo al mismo pueblo. Al mismo pueblo, nosotros estamos aquí para hablarle la palabra de Dios, para que la ovejita se mantenga en el redil. Pero estamos viviendo vidas tan individualizadas, tan en sí mismadas, que no nos importa el hermano. Que sabemos cuando el hermano está cayendo con premeditación y decimos, eso no es problema mío. Vuelvo al temita del amor que a usted le gusta mucho. El amor de Dios se refleja en la corrección. La vara y el cayado. La vara, el cayado es para agarrar a la oveja por el pescuezo para que no se caiga por el precipicio. Es deber de cada uno de nosotros hablarle la palabra de Dios. Pero usted viene aquí los domingos a ver si surge un milagro y ver si consigo el trabajo que necesito. A ver si algún hermano consigue o me hace conseguir el trabajo que yo necesito. Y entonces después que tengo el trabajo, pues me olvido. Ese es el pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios, aquí, el Señor le está diciendo, es un pueblo duro, de corazón. Y ese pueblo somos usted y yo. Ese pueblo somos usted y yo. Pero se nos hace más fácil adaptarnos a donde vivimos que ser diferente. Se nos hace más fácil adaptarnos a la Babilonia que ser diferente y ciudadanos del reino de Dios, donde hay santidad. La santidad se manifiesta donde quiera porque la santidad proviene de Dios. Usted puede vivir en santidad aún en este tiempo. Usted quiere ser utilizado por el Señor. Viva en santidad. Viva en consagración. Para que tengas la autoridad de hablarle al que sea y decirle así dice el Señor. Pero viva en santidad y viva también comiendo la palabra. Mire, para los varones, que mayormente esto sucede a los varones.
Mientras más nosotros ingeramos la palabra de Dios, comamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, más nuestra mente va a ser ocupada. Y eso le va a ayudar a usted de sacar toda esa porquería que usted ha obtenido por las redes sociales, a través de la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. También este mensaje va para las damas, porque las damas también sufren de pornografía y de accesar a material que no es correcto. Si usted está batallando con eso, acérquese a la palabra de Dios. Acérquese al ayuno, acérquese a la oración y acérquese a alguien que le dirija en ese camino y le pueda ayudar. Nosotros tenemos que rendirles cuenta a alguien de carne y hueso que viva en santidad y que coma el rollo. Pero eso la iglesia no lo ha entendido. La iglesia solamente te ha dicho a usted que está sufriendo de eso: ayuno y oración, hermano, ayuno y oración. Sí, yo creo en ello, pero tiene que haber alguien al lado tuyo que no te juzgue, pero que te ayude en el camino. Cuando comemos el rollo, usted que sufre de depresión, de ansiedades, la palabra se manifiesta en usted acá arriba, y esos pensamientos de duda, de falta de fe, comienzan a dispersarse. Tiene que haber oración. Aquí esta palabra nos está enseñando una comunicación entre un hombre y Dios. O sea, que Dios habla. Pastor, yo no lo he oído. Aquí está su palabra. Le compro esa, pastora. Cuando no lo escuches, léelo. Usted sabe que cuando usted se sienta a leer esto, el autor de este libro se sienta con usted. Pero si lo ves como otro libro nada más que tiene una carpeta y páginas, los ateos hacen eso. Los ateos se conocen la Biblia, pero no le han permitido al Espíritu Santo a que se manifieste en ellos. Ese es el ateo. Y el ateo no tiene ningún conocimiento de Dios. Conocen las palabras que están aquí, pero no conocen a Dios. Y conocer a Dios, para conocer a Dios hay que haber una voluntad en nosotros. Dios es un ser espiritual que se manifiesta de distintas maneras, y una de ellas es en lo natural. Pastor, ¿cómo es eso? Usted no ve el árbol ese que está allá afuera. Usted no ve a su hermano. Se manifiesta de manera natural. Amén. Sigo por aquí para que ya mismo usted salga a comer. Hijo de hombre, come lo que has hallado. Cómete ese pergamino y ve y luego habla con el pueblo de Israel. Le está diciendo: oye, cómete la palabra y luego sal. A veces nosotros queremos hacer la fórmula al revés. Nosotros queremos salir, nos queremos creer los super espirituales, pero sin el conocimiento de la palabra, sin acercarnos a la palabra. No vamos a ser efectivos. Ve y habla con los cautivos. Habla con ellos. Ya sea que te hagan caso o no, dile: así ha dicho el Señor. Así dice el Señor. Y usted se lo tiene que decir en presente. Así dice el Señor. Porque si se lo dice en pasado, quiere decir que su fe no está muy robusta, que digamos. Se lo tiene que decir en presente, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca deja de ser. Él está vivo, Él no está muerto. Él reside aquí en medio de un pueblo que le adora. Por eso le tienes que decir: así dice el Señor. Pero come el pergamino. Y más adelante, cuando usted va a la palabra, el Señor le da una responsabilidad. Lo hace responsable de hablarle a Ezequiel. Lo hace responsable de hablarle a su pueblo y de no hablarle. Por eso le estoy diciendo que es responsabilidad de nosotros hablarle al hermanito o a la hermanita que está en falta, que está cayendo. Si usted conociendo,
usted conociendo que su hermano o hermana está en pecado y no le dice nada, a usted se le va a pedir cuenta porque no hiciste lo que tenías que hacer y se puede tomar por pecado. Hacer lo que tenemos que hacer, no hacer lo que tenemos que hacer, es tomado por pecado. Ve y háblale al pueblo de Israel. Pero pastor, yo nací en Puerto Rico. Por eso tienes que leer el rollo. Porque nosotros ya no pertenecemos a Honduras, a Puerto Rico, a Cuba, a Venezuela, a Bolivia. Nosotros ya no pertenecemos ahí. Nuestro certificado de nacimiento puede decirlo, pero el divino no. ¿Usted ha entendido eso? Usted puede hacer pupusa. Usted puede hacer baleada, usted puede hacer arepa, usted puede hacer el arroz blanco en este tiempo, pero eso no le dice que usted pertenece al lugar donde usted nació naturalmente. Usted tiene una residencia en el cielo. Usted tiene una residencia en el cielo, donde el pasaporte es Jesucristo y ya le dio entrada a Él por causa de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Usted ha entendido eso? ¿O todavía está amarradito a su pasaporte? Y mire qué dato curioso. Estamos hablando de gente exiliada, un problema de inmigración aquí, en la Biblia. El problema de inmigración no viene desde Biden ni desde Trump. Esto ha sucedido desde antes. Pero la ciudadanía del cielo nadie te la puede quitar. La ciudadanía del cielo, de entrar al reino de los cielos, nadie te la puede quitar. Pero a usted le gusta Telemundo y Univisión, pero eso es un asunto que usted, ¿verdad? Y a usted le gusta estar en Facebook buscando donde hay un rate, ¿Por qué no buscas el rollo? ¿Por qué no buscas la palabra donde dice que usted es nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios? O su pasaporte que no está ponchado por los Estados Unidos es mayor que esto. No sé por qué me estoy yendo por aquí. Porque eso no está ni en las notas. Pero sí, la realidad del caso es que aquí había un problema de inmigración. Había gente exiliada. Pero lo importante del asunto es, o el meollo del asunto, que usted ha sido a hablar la palabra de Dios, a decirle así al pueblo, al mismo pueblo de Israel, le está diciendo, dile al pueblo de Israel, dile al pueblo de Israel, así dice el Señor. Así dice el Señor. Y me gusta la versión Reina Valera contemporánea, porque las otras dos versiones dice, esto dice el Señor soberano. Sí, podemos decir que soberano es una característica de Dios. Y en la otra versión internacional dice, así dice el Señor omnipotente. Sí, el Señor es omnipotente. Pero la Reina Valera contemporánea dice, así ha dicho Dios, el que señorea. El que señorea es soberano y es omnipotente. El que señorea es el único Dios. Dios es omnipotente y es omnisciente. Ese es el que te está enviando a ti y a mí a hablar su palabra. Ese es el que nos está dando autoridad a nosotros, que ya la tenemos, pero muy poco la queremos reconocer porque nos cuesta. Nos cuesta reconocer que el Señor nos ha dado una autoridad espiritual. Porque estamos muy amarrados a lo natural. Hijo de hombre que te encuentras aquí. El Señor te ha dado la autoridad para que digas, así ha dicho el Señor. Así ha dicho Dios el Señor, el único Dios. Ponte de pie, iglesia.